Sean bienvenidos a Mente Abierta. Nada de la antigua Roma tiene documentación original. ¿Puede alguien demostrar que estoy equivocado? Y es que esto es realmente intrigante. La mitad de esos autores antiguos se mencionan entre sí. Por ejemplo, no encontrarás ninguna fuente de Sócrates porque supuestamente no escribió nada. Pero Platón supuestamente registró algunos de los pensamientos de Sócrates. Y de ahí viene nuestro Sócrates. Tal como dije, para citar a alguien antiguo, simplemente necesitas otro antiguo para mencionar a ese. Lo siento, pero todas las fuentes serán del siglo XV, Edad Media y posteriores. Adivina qué. Entonces, si todo está escrito en la Edad Media, ¿por qué y cómo se citaban? Esto fue como un fraude. Se refirieron deliberadamente para agregar a la validez de todo. Esto parece bastante complicado. ¿O fueron estos escritos genuinos de alguna manera? Erróneos y mal interpretados. Piensa en los tiempos anteriores a los descubrimientos de estas supuestas fuentes. Los nombres de los personajes principales son prototipos de personas reales. Sus nombres reales no se conocen. La antigüedad se introdujo para preservar la verdadera historia. Al presentarla como antigüedad, los textos originales fueron alterados para adaptarse al perfil de los falsos tiempos antiguos. Los verdaderos autores de estos textos vivieron apenas 100 años antes de los descubrimientos iniciales del texto de 1418, supongo. Supongo que todos los Plutarcos y Sócrates vivieron después del siglo X, buscando detalles sobre Roma en la Edad Media. La idea es que si se inventa la historia romana, tal vez en gran parte de la creación de Roma realmente sucedió. Entonces, ¿cómo fue la vida en aquel tiempo? Es notable para mí que la ciudad pasó de 1 millón de personas a unas 20,000 personas, pero luego parece contradecirse a sí mismo diciendo que la gente huyó porque los acueductos estaban rotos, pero en realidad fueron reparados poco después de las guerras góticas, que el Coliseo todavía estaba en buena forma hasta el 900. Lo más notable es cómo los campesinos no pensaban en Roma como una meca pagana caída. Estos artistas de las ruinas de finales del siglo X y principios del siglo XII, según sus cuentas, todas estas ruinas antiguas, entre comillas, fueron destruidas en el mayo del siglo XV, más tardar. Piranesi era uno de esos, pero había muchos otros. Si la fuente es del mismo grupo, entonces no hay mucho enigma. Además, supuestamente, menos del 1% de la población podría leer o escribir. Si la lectura y la escritura se introdujeron en masa al público a través de, digamos, la imprenta, en ese momento la gente puede inventar cosas y ocultar muchos de los manuscritos escritos que muy probablemente fueron muy valiosos y solo en manos de unos pocos. Si los originales fueron tan valiosos durante 100 años, es muy sospechoso que ninguno sobreviva por 300 a 500 años adicionales. Además, cuando se tiene en cuenta la repentina oleada de descubrimientos previamente desconocidos, de bustos, estatuas antiguas, que casualmente también comenzaron en el siglo XV, algunas preguntas deberían de surgir cuestionando la autenticidad de toda esta antigüedad, y las cosas siguen acumulándose una vez que tenemos en cuenta las diferentes transformaciones africanas y las controversias de Pompeya. La posibilidad de un juego sucio histórico no parece tan imposible. También me pareció muy extraño, después de ver este tema, si tomamos en cuenta que estas personas escribieron en los tiempos tradicionalmente dados. Entonces es extraño que a nadie le importaba escribir un relato de estos gloriosos eventos, pero aún más extraño cuando se considera que casi ninguno de estos trabajos sobrevivió realmente, y los que sí se descubrieron en la Edad Media, Cartago fue completamente
destruido. Así que es como los disculpan por no escribir su versión de la guerra púnica. Ningún otro observador se molestó en escribir nada. No comentaron otras culturas sobre la destrucción de Cartago, sobre las guerras púnicas. Muy sospechoso. Nadie ha hecho alguna vez estas preguntas, aunque probablemente muchas personas sí que se hayan cuestionado estas cosas. No lo de la arquitectura en realidad. Están sucediendo muchas cosas, muchas travesuras, muchos aspectos diferentes de la historia. Cuando te enfocas en un tema, hay una broma en la filosofía de que todos los filósofos posteriores son meras notas de pie, de página, a Platón y Aristóteles. Quizás no sea una broma de verdad. En 2000 años nadie se ha hecho alguna investigación original sin químicos, botánicos, alquimistas, granjeros, colonos a nuevas tierras. Eso parece un poco improbable teniendo en cuenta que supuestamente hubo 1000 años enteros de Edad Media, cuando la gente moría de hambre o moría de peste y nadie tenía una tienda de comestibles, un hospital. Uno pensaría que alguien habría asumido la tarea de aprender sobre plantas comestibles, medicinales. Nuestra historia parece estar en medio de otra reescritura. También la arquitectura es la mentira más obvia de la historia oficial que nos cuentan, pero no la única. ¿Alguna vez te has puesto a pensar acerca de estos delincuentes flagrantes de alto rango, alardeando como si fueran invencibles? ¿Crees que al menos en la historia recordarán sus fechorías? Pero todos los recortes de noticias alaban su genio, sus logros. Son invencibles. Escriben la historia y los demás se olvidan tan rápido. ¿Y qué tan atrás crees que pudiéramos ir investigando algún tema en la historia? Quizás encontraríamos edades contradictorias en diferentes documentos, que la mejor línea para mirar es la de la realeza, ya que nadie más estaría bien documentado en la antigüedad. Iríamos país por país y mapeamos sus reyes y reinas paso a paso, citando las fuentes. Luego haz lo mismo en otra parte. Teóricamente una guerra entre el rey primero y el rey segundo en 500 años debería de alinearse perfectamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si no lo hace? ¿Qué pasaría si está pegado por años o más? Entonces tenemos un imperio. ¿Qué pasaría si está pasado por 100 años o más? Entonces tenemos este glorioso imperio que se extendió por millones de millas cuadradas y gobernó la región del Mediterráneo con un puño de hierro durante 100 años, y ni una sola fuente contemporánea sobrevive de esta época para contarnos al respecto. Es una maravilla que esto haya sido ignorado y pasado por alto durante tanto tiempo. Parece como que realmente no hubo un imperio romano en absoluto. No hay otra evidencia de que en el balance de las probabilidades, lo que toco con la mano y veo con los ojos puede ser romano o cualquier otra cosa, etiqueta que surge de la documentación, pero no hay nada en absoluto. Lo mismo en el arte. Los tasadores, compradores, vendedores se reúnen y usan la Provenza como evidencia de la autenticidad y como ellos se dejan engañar. Pero a diferencia de ellos, te mantienes callado al respecto. Casi todo lo que tenemos sobre la historia romana parece increíble, desde tener maestros constructores mientras marchamos a la guerra, además de tener a mano los materiales necesarios para construir, hasta calcular fórmulas matemáticas complejas usando esos números romanos difíciles de manejar para un periodo de civilización tan importante y que altera la historia del mundo. Tener 0 documentos originales sobrevivientes del tiempo tensa la credulidad a lo largo de la historia, con las numerosas guerras y persecuciones de varios pueblos.
Se sabe que ciertas personas han estado dispuestas a sacrificar sus vidas haciendo todo lo posible para preservar sus documentos históricos. Sin embargo, ni un solo romano agarró un pergamino o dos mientras huía de los bárbaros. Este es el tipo de cosas que encuentro increíbles. Alguna documentación es más creíble. Sabemos que los escritos de Tolkien son ficción, pero dentro de unos 1000 años, si la historia continúa siendo borrada, podría incluso verse como evidencia de un momento en el que había árboles parlantes conocidos como Ents. Este hecho sobre Tolkien, de que quizás en un futuro pudiese ser tomado como un hecho por seres humanos, en el futuro se aplica igualmente a documentos antiguos que también conocemos. He sabido durante mucho tiempo que los documentos son cosas fáciles de falsificar. También después de leer el libro de 1732 de Carlos de Suecia, Carlos X, es un libro que se lee como si fuese un cuento de hadas, pero que se supone que es un relato histórico real de los acontecimientos. Pero desde que llegó aquí la rareza de los artefactos y las estructuras romanas, ahora se aclara con la probabilidad de que todo sobre los romanos sea falso. Es lo mismo con otro llamado Imperio Británico, que simplemente no aparece en ninguna de esas exposiciones universales, excepto en la del Crystal Palace. Un tercio del mundo conocido era británico, entre comillas. En el momento que estaban ocurriendo estas exposiciones, como se decía que un tercio del mundo conocido era romano, entre comillas, tengo la sensación de que estamos siendo alimentados con un ciclo de enjuagar, lavar y volver a repetir, que probablemente comenzó hasta donde nosotros a esa edad podemos contar con la historia del Imperio Tartariano, nunca existente. Fomenko y Nosovsky descubrieron una discrepancia de aproximadamente 1000 años, con muchos individuos haciendo roles, eran dobles y a veces triples. A menudo se presentan como gobernantes de diferentes naciones. El ejemplo más obvio, que incluso los historiadores no pudieron ocultar, se refiere a los reyes de Suecia, donde Carlos XI es también el segundo, Carlos XV es también el 14, etc. Las emperatrices rusas, Elizabeth y Catherine, Catalina, cualquiera que sea el número, se enumeran oficialmente una tras otra, mientras que en realidad parece ser que una gobernaba Rusia y la otra gobernaba el tártaro moscovita.